Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la vida de fe. Y el programa anterior estábamos hablando de que la fe es una certeza. Ya, a lo mejor vamos a regresar a nuestra definición de la versión amplificada, porque si es tan buena. Dice ahora bien, la fe es la certeza, el título de propiedad, la confirmación de las cosas que se esperan, garantizadas divinamente, y la evidencia de las cosas que no se ven, la convicción de su realidad. La fe comprende como un hecho lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos. Wow. Entonces vimos la primera parte, que es la fe, que es esta certeza, ser plenamente convencido. Entonces la fe es una convicción. La fe es una convicción. Y si tienes una convicción, vas a moverte en esta convicción. Es como, es un hecho antes de que suceda. Uh-huh. Por ejemplo, hay malentendido a veces de la fe y de la convicción. Por ejemplo, si estás convencido de ir a la iglesia y que no vas, no vives por fe. Porque tu convicción no es completa. Y la fe necesita convicción. La fe nos lleva a acción. La fe nos lleva a movernos y a transformar nuestra vida. Especialmente en esta situación que está viviendo ahorita el mundo, ¿no? Ajá. Tenemos que vencer todo lo que se habla, y vamos a decidir qué vamos a poner en primer lugar. ¿Lo que el mundo habla o lo que Dios habla? Entonces, ¿dónde está mi fe? No, es que yo sí soy cristiano, y no, es que yo sí creo en Dios, no, es que yo sí oro, no, es que yo sí, pero no me congrego. Sí. Y puede haber muchísimas razones por las cuales, no sé cómo, puede ser temor, puede ser, me quedo en mi casa, tengo mi propia relación con Dios, no, pues es que los domingos trabajo, no, pues estamos poniendo otras cosas, entonces quiere decir que no le estamos creyendo a Dios. Ajá. Si Dios te dice congrégate en el día de descanso, Uh-huh. en este caso sería el domingo, Sí. Él te va a proteger, va a poner un vallado de ángeles a tu alrededor, va a hacer lo que tenga que hacer para que tú estés protegido. Sí, yo creo que a veces pensamos, bueno, pues es que trabajo. Si Dios dice que el domingo es su día, no digo que abandones tu trabajo. Yo te digo, cree que Exacto. Cuando vas a orar a Dios, Exacto. para que te dé otro horario, lo vas a recibir y vendrás y tendrás el día de descanso que Dios quiere que tengas en el momento que tengas, y que tú puedes estar donde Él te está esperando. Y lo hemos visto muchos testimonios. Sí. Hemos apoyado a orar, a ponernos de acuerdo con personas que han estado en esta situación, y sus horarios han sido cambiados. Claro. En muchas veces inclusive les han dado un nuevo y mejor trabajo, o si son independientes, un giro de trabajo para que puedan estar en donde Dios les está llamando. Así es. ¿Tu caso personal? Sí, a mí me pasó, Dios me cambió el horario para poder estar estudiando la palabra de Dios entre semana. Entonces, Dios mueve las cosas, pero tú tienes que poner como dice, tu fe, como dijo Jesús, ¿no? Tu fe para que eso funcione. Cuando actúas en fe, también actúas en autoridad. Y cuando tú declaras con autoridad, necesito un cambio en mi vida, tú puedes ir con la gente que te ha contratado y decir de manera humilde, no soberbia, pero necesito tener otro horario. Y se te va a dar. Porque eres la autoridad, eres la bendición, eres la persona que Dios ha escogido tal vez para que estés en esta empresa. No te van a correr por eso. Pero tenemos que orar, prepararnos y creer que lo que Dios nos pide lo podemos cumplir. Y eso está a través de la fe también. Y muchas veces nos intimidamos. El miedo que entra es la fe corrompida. Tenemos que sacar el miedo de nosotros siempre para regresar a la fe pura, a la fe
en las promesas de Dios acerca de lo que vamos a vivir. Pero tu fe debe de ser firme, como dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza o de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Fiel. Fiel. Me encanta esa palabra. Fiel quiere decir que nunca te va a fallar. No, nunca. Nunca te va a traicionar. Sí. Nunca te va a abandonar. Nunca se va a olvidar de ti. Fiel quiere decir, aquí estoy, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? La fidelidad de la mascota, ¿no? De tu perrito, ¿no? Ah, sí. Que a veces es más fiel que el hombre, Sí, sí, sí. ¿no? Y cuando pensamos en una fidelidad, no importa lo que somos, no importa lo que hacemos, Dios siempre va a estar ahí disponible para cada uno de nosotros. Eso es tremendo, creer en eso. Claro. Y cuando conoces la fidelidad de Dios, es fácil vivir por fe, ¿no? Y eso nos permite a nosotros ser fiel también al estilo de vida. Fiel en inglés se dice faithful, lleno de fe. Entonces, la fe interviene en la fidelidad. Tenemos que entender bien esto también. Entonces, cuando Dios te dice, yo voy a ser fiel, Jesús dice, así es mi nombre en Apocalipsis, fiel y verdadero. Wow. Entonces, la fidelidad de Dios va con la verdad. No hay engaño, no hay mentira, no hay caminos oscuros, no hay nada de todo esto. Entonces, eso como te ayuda a vivir por fe. Cuando sabes que el que te hizo una promesa, la va a cumplir. Pues yo creo fácilmente en él. Alguien que te ha engañado todo el tiempo, sí, es imposible tener fe en él. Claro. Nosotros tenemos un Dios que dice, tú puedes creer en mí, no te voy a fallar. Y es tan importante recordar esas situaciones donde no nos falló, donde ya fue probada esa fe. Sí. Alguna situación en donde era imposible que se lograra algo, intervino Dios en tu vida, te sacó del hoyo, te sacó de la situación, y hay que recordar, si un día fue fiel y me sacó de esta situación, lo va a volver a hacer, porque en su naturaleza está quererlo volver a hacer, y lo único que yo tengo que hacer es creer que quiere hacerlo y creer que puede hacerlo y que lo va a hacer. Exactamente. Es regresar a recordar las intervenciones de Dios en nuestra vida. Eso fortalece muchísimo nuestra fe, que no se nos olvide lo que Él ya hizo un día por nosotros. Sí. Esa fidelidad. Esta fidelidad la vemos en Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes. ¿Eso qué es? Vive por fe. No te rindas. Cree en mí, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es su fidelidad. Te pide fe al principio del versículo, sé valiente, esfuérzate, no te rindes. Y después la consecuencia de esto es que yo voy a ser fiel contigo. Te voy a sostener, te voy a respaldar, Exacto. te voy a animar, voy a abrir puertas, voy a traer gente que necesitas, voy a bendecirte. Él se encarga. Sí. Él se encarga. Sí. Cuando estamos en un propósito divino, Él se encarga de que tú lo cumplas si crees en Él. Sí, sí. Y estaba viendo ahí, Dios me manda al versículo siguiente. No lo tenía planeado, pero mira, Josué fue de fe. Dios le dice, ¿no? Sé valiente, yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Versículo 10, tremendo Josué. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¡Wow! Dice, Dios me dijo, ¿a dónde vayamos? Está con nosotros, ¿sabes qué? Oficiales, todos los líderes ahí del pueblo judío en este momento vayan a decir a la gente, nos preparamos, recogen sus cosas,
Vamos a recuperar, como cerrar las tiendas, cargar todo. En 3 días estamos ya en el lugar de la promesa. ¡Wow! Y nunca se imaginaron que se iba a abrir el No, Jordán. ya llevaban 40 años. Y en 3 días, dice Josué, en 3 días, ya estamos del otro lado. Recibimos nuestra herencia. Establecemos ahí el reino de Israel. Él es fiel. ¿Verdad? Por un hombre que creyó. Y que tomó una iniciativa sobre la fe, siempre deberá haber una acción correspondiente. Muy bien, pues nos vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso con esta historia increíble, fabulosa. Bueno, sí es creíble, porque está escrito, ¿verdad? Acerca de la fe de Josué, ¿no? Que creyó y dijo a la gente en 3 días, y se cumplió en 3 días. Cuando tú declaras lo que Dios promete y pones tu fe sobre esta declaración, las cosas suceden. Lo podemos llevar a la práctica vamos a decir, hay una fecha en donde tú necesitas lograr algo, o vas a hacer un viaje, o tienes una fecha y no tienes idea cómo vas a llegar a esa fecha. Pero si tú te preparas antes de que llegue esa fecha, en fe te mueves y organizas y haces lo que tienes que hacer, sí, el día de la fecha Dios va a abrir las circunstancias, las puertas, para que tú puedas entrar en esa promesa. Claro. Él a veces obra en el momento en donde tú pusiste el pie donde tenías que estar. Sí. ¡Pum! Y de repente todo lo que necesitabas en ese momento cae, porque Él es fiel y la palabra dice que Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Y lo vemos en la historia de Josué. Dice, en 3 días llegamos ahí. Pero en estos 3 días se topan con Jericó. Podrían haber dicho, no, pues ahí ya. Es una ciudad que no podemos tomar. No. Dios había dicho, en 3 días llegarán ahí. Como cuando Jesús dijo a los discípulos, vamos del otro lado del mar, no importa la tormenta, no importa tu Jericó, no importa el obstáculo que puedes ver, no importa la montaña que se te presenta. Si Dios ha dicho, vas a llegar a tener esta promesa, tú vas por la promesa. Punto. ¿No? Y si te topas con tu Jericó, pues saca la trompeta. ¿Qué es la trompeta? Es celebrar la victoria antes de tenerla. Anunciar La voluntad de Dios. Sí. Anunciar que vamos a pasar del otro lado. Y no pelearon. Se derrumbó ahí todo. La ciudad acabó siendo una ruina y siguieron y cruzaron el Jordán. También se toparon con el Jordán, con aguas fuertes. Pero Dios dijo, en el 3er día estarán del otro lado. Y cruzaron y llegaron. Entonces es tan importante creer. Pero me puedes decir, ¿y cómo puedo tener esta fe? Pues la clave está en Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y por el oír, por la palabra de Dios. Y para oír, y diría yo, escuchar,
hay que tomar tiempo. Sí. Yo creo que uno de los grandes problemas que encontramos en la iglesia mundial, en la iglesia en todo el mundo, es que ya no tenemos esa paciencia para dedicar tiempo a lo que le queremos dedicar, a lo que tenemos que dedicar tiempo, a lo que queremos obtener. Todo lo queremos rápido. Rápido, ya me aburrí, next, ya, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya no hay esa, a ver, descansa, toma tu tiempo, medita en lo que estás queriendo obtener, dedícale tiempo, paga el precio. Sí. Sí. Queremos tener la fe de los grandes hombres de fe, paga el mismo precio que ellos pagaron. Exacto. Y lograrás lo mismo. Claro exactamente. que lo vas a lograr. Por supuesto Exactamente. que lo vas a lograr. ¿No? Entonces, mira, hay un ejemplo ahí en Hechos 14, 7. Es Pablo ahí, es un relato de Pablo y está predicando. Dice, y ahí predicaban el evangelio en esta ciudad. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué había hecho este hombre? Tomó la decisión de ir a escuchar la palabra, escuchar la prédica. Y estaba ahí. Y hay una cosa tremenda. La fe se ve. Pablo dice, pero Lucas ahí hablando de Pablo dice, y Pablo vio la fe de este hombre. Tu fe en un momento dado se nota. Y eso puede provocar que alguien dice, voy a orar por ti. Porque veo que tienes fe para tu necesidad. Y este hombre se levantó y caminó y ya se sanó en este día. Pero como tú decías antes, él pagó el precio. No es fácil nunca haber caminado y va a haber una plática y en una casa y voy a tener que llegar. A ver cómo llegó. La Biblia nos dice cómo llegó. Si tenía un carrito ahí, 4 rueditas y estaba caminando así, no sé. No importa. Pero él estaba, es lo que es importante. Él no era de ahí, era de Listra. Había pagado el precio para venir a escuchar la palabra, porque es cuando oyes la palabra que realmente vas a empezar a crecer en la fe y la tendrás un día, un momento suficiente que va a ser notada por alguien que va a decir, yo voy a orar por ti. Es tu momento, es el momento de tu milagro, porque tu fe ahora está en el nivel que necesitas para tu milagro. Y Dios honra esa búsqueda, Dios honra ese precio que se pagó. Sí. Estás diciendo que la fe se ve porque hay un movimiento, ¿no? Te activas en algo. Exacto. Que deja que se vea tu fe, te mueves en algo. La duda también se ve. Igualito. La falta de fe también se ve, también se nota. Sí. ¿Cuántas veces se dan casos, no? Tienes un evento en donde vamos a orar por sanidades de la gente. Sí. ¿Por qué no viniste? Es que estaba enfermo y me quedé en mi casa. Sí. No hay fe, o sea, se ve, se nota. ¿Y cómo Dios va a honrar esa actitud? Es una actitud pasiva. Y la fe no funciona en la pasividad. La fe requiere una acción correspondiente. Este hombre tomó la decisión de venir a recibir. A lo mejor cuando entró su fe estaba a un nivel mucho más bajo, pero no se quedó ahí. Y la predicación de Pablo empezó a abrir sus oídos espirituales, empezó a tener un entendimiento de lo sobrenatural, de lo que podía haber lo que podía suceder, y fue tan
¿cómo te va a decir? Convencido. Yo creo que la palabra que Pablo estaba dando estaba transformando su vida poco a poco. Y a medida que avanzaba la predicación, yo me imagino a este hombre empezar a decir, sí, eso es, Lo voy a lograr. eso es, lo voy a lograr. En un momento Pablo ahí en su predicación dice, órale, voy a parar un momento. Aquí hay alguien que está listo para recibir su milagro. La Biblia nos dice que vino a buscar su milagro. A lo mejor él vino a escuchar palabra, tal vez a salvarse, o tal vez, bueno, pues ya le interesó los estudios. Pero su fe llegó a un momento clave. Él estaba listo. Pablo ve que está listo y este hombre que venía de Listra recibe su sanidad y eso es impresionante. Es impresionante estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. ¿Cuántas veces fallamos en esto? Buscarlo, anhelarlo, aprovecharlo. Es cuando honras el momento. Sí. No me lo puedo perder. Sí, así es. Así es. Este hombre era así, seguramente. Vino, buscó, como dice la Biblia, si buscas, hallas. Si pides, recibes. Y es actitud, ¿verdad? Es hacer las cosas como Dios manda. Como se Porque tiene que hacer. acércame a ti, a mí, dice Jesús. Los que están cansados, los que están trabajados, los que están enfermos, los que necesitan sus milagros y recibirán las cosas por las cuales han venido. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí para este día, para este programa. Vamos a seguir con esto. Mañana vamos a ver acerca de lo que es la fe y sus obras. Mientras, bueno, pues nos despedimos de ustedes y recuerdan, siempre en victoria.